ustedes están viendo ahí ese brillo que aparece ahí, ¿no? Es petróleo, ¿no? Que está combinado con suelo y agua también, ¿no? Profesora, disculpe, en realidad no estamos viendo que comparte la pantalla. Ay, perdona. Disculpen, chicos, pero Buenas noches, profesora Julia Velarde. Se me había ido el internet y no pude estar cuando justo llamó asistencia. ya, Cristian, no te preocupes. Yo lo voy a poner la asistencia luego. Sí, Gracias. tienes razón. No estás viendo la presentación. Permíteme mostrarlo nuevamente, ¿ya? Y aprovecho para prender la grabación porque no la he prendido. A ver. Ya, a ver. Un momentito. Un momentito. Voy a prender la grabación. Ahí ya está. Ya está prendida. No. No, creo que esta no es la que corresponde. A ver, otra vez. A ver, ¿dónde está? ¿Pueden ver? Sí. Sí, profesora, ya se observa. Ya, esta es la última diapositiva de la semana pasada. Y yo les estaba hablando de esta foto. De esta foto. Esta foto fue tomada en Iquitos, en Plus Petrol. Plus Petrol es una empresa de petróleo, pues acá, ¿no? Entonces ellos tienen sus plantas en Iquitos y en varios sectores en el Perú, en varios departamentos tienen sedes. Pero me tocó ir por la consultora, ¿cómo se llama? Millennium, C-Millennium se llamaba. Me tocó ir en el año 2000, ¿no? A este lugar, donde había habido un derrame de petróleo. Eso es una de las baterías. Baterías es donde está la planta de extracción de petróleo, ¿no? Donde está su desaladora. El asunto de que todo lo que ustedes ven es petróleo quemado. El petróleo quemado se le llama borra también, ¿no? Borra. Y bueno, lamentablemente el petróleo invadió, ¿no? De una parte de sus ductos, invadió todas esas hectáreas, miles de hectáreas. Y lo que hicieron ellos antes de llamar a la consultora es quemarlo, porque recuperarlo es imposible. O sea, tratar de limpiar un suelo con petróleo, con la tecnología que había en esa época, era imposible, ¿no? Ahora ya es diferente, las nuevas tecnologías permiten que se pueda recuperar, pero aún así lo que hacen es reemplazar en realidad suelo, ¿no? Pero yo te cuento, ¿qué pasó? Hubo el derrame de petróleo, ¿no? Y ellos lo quemaron, ¿no? Lo primero que hicieron fue quemar y producir esta borra. Entonces, la borra sigue incendiándose porque es combustible igual, ¿no? Sigue incendiándose. Y afectó pues una gran cantidad de biodiversidad que había en la zona, porque ellos tienen permitido instalar sus plantas, ya con estudios de impacto ambiental que los aprueban, instalan su planta, pero ellos tienen un rango que respetar y no tocar en la zona de biodiversidad, la zona protegida, la zona de árboles, etcétera, ¿no? Entonces resulta que se había derramado, quemaron y nos llamaron a nosotros para que monitoreáramos la calidad del aire. Cómo había quedado el tema de la calidad del aire, ¿no? Pero ya habían afectado buena cantidad de hectáreas de las zonas, digamos, naturales, ¿ya? Entonces, como no se solucionaba este tema, porque pasaron meses, esto que ustedes estaban viendo ahí ya había pasado como 2 a 3 meses del accidente, ¿no? Entonces, imagínate, 2 a 3 meses y así. Entonces, como veían que no se solucionaba, lo que han hecho es reemplazar suelo. Por bloques, han tratado de sacar todo lo que, la borra, y se lo han llevado, y lo han dispuesto como residuo sólido. Y en lo que ha quedado han traído suelo de otro lado y lo han reemplazado, ¿no? Por supuesto, ahí ya no va a crecer árboles como esos que ven al fondo ustedes, que son árboles de 30 metros por lo menos. Ya no, definitivamente, ¿no? Hay una especie, digamos, muy pobre, ¿no? Secundaria,
que tenía que reemplazarse, pero gran cantidad quedó como suelo, nada más suelo compactado, ¿no? Perdido realmente, ¿no? Entonces, esto fue una de las primeras experiencias que yo tuve con un accidente ambiental, en realidad, en nuestro país. Y así como esto, en los sucesivos años se han habido muchos, cosa que no se publicita, en realidad, acá en nuestro país. No se habla mucho de eso. Bueno, sabemos que digamos que el, el mensaje que nos dan día con día en los diarios, en la televisión, se enfoca hacia otro lado, ¿no? Hacia otro lado. Pero el tema de la contaminación ambiental como que tendría que ser un impacto muy fuerte para que recién pueda, digamos, salir a la luz, ¿no? Salir a la luz. Pero a diario se suscitan muchos eventos, no solamente en temas de petróleo, sino también en minería, ¿no? En el tema minero, ya sea obviamente la mediana, pequeña minería, ¿no? Ojo, mediana y pequeña minería, no la gran minería, y sobre todo aquella que es informal, la minería informal. Muy bien, entonces, justamente esta pregunta, a ver si alguien nos comenta, quisiera unos 3 comentarios, 3 o 4 comentarios de ustedes, alguien que lo haya pensado bien y nos quiera compartir esto, ¿qué él ha observado en su localidad, propiamente dicho? Y si no en su localidad, cuando estuvo de viaje también, ¿no? Así como yo, que fui testigo presencial de aquello, ustedes, bueno, no estarán ante un evento así, pero sí algo que hayan observado en la ciudad que gustaría compartir. A ver. Primero voluntario. Profesora, yo. Profesora, ¿me escucha? Yo. A ver, ¿Qué profesor? ¿quién levantó la mano primero? A ver, está Josué Ramos Rodríguez. Josué Ramos Rodríguez, ¿ha levantado la mano? Sí, profesor, pero primero fue Buongiorno. Él me ganó. Buongiorno. A ver, señor Buongiorno. Sí, profesora, hice incluso un pequeño PPT para poder compartir mi presentación. Compártenos, por favor, Bruno. Muchas gracias por ese entusiasmo. Eso es lo que quiero de usted. Muy bien, Bruno. Ya, profesora. Voy a compartir. Y... Acá está. ¿Se observa, profesora? Sí, perfecto. Ya. Buenas tardes. Buenas noches, profesor y compañeros. El problema ambiental del cual fui testigo ocurrió en mi localidad. Debido a la pandemia, el propietario de un edificio contiguo a mi casa lo alquiló y el inquilino del primer piso acondicionó en la parte media y jardín posterior un taller de mantenimiento y reparación de autopartes, lo que ocasionaba diferentes tipos de contaminación. Como consecuencia de los trabajos que realizaban, se liberaban a la atmósfera diferentes gases tóxicos como fueron dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, plomo e hidrocarburos, que no están completamente quemados. Algunos efectos de estos gases fueron los siguientes. Que el CO2 en elevadas condiciones es tóxico para el ser humano, el CO2, perdón, CO, ahí me confundí. El dióxido de nitrógeno puede provocar bronquitis, el plomo causa daños en varios órganos vitales, y que los hidrocarburos son cancerígenos. Aquí una posible solución que pensé pudo haber sido una instalación de una campana extractora de gases. Luego de esos otros tipos de contaminación que se presentaba era una contaminación sonora, que se originaba por los ruidos molestos que afectaban a la tranquilidad, que eran golpes de martillos, compresoras, pulidoras, pistolas de impacto, y por lo cual una posible solución que pensé fue una insonorización del taller, que se puede usar suelos de PVC. Claro. Y por último también se produjo una contaminación de suelos. Es una contaminación de suelos que es el desequilibrio físico, químico y biológico del suelo, que afectaba negativamente a las plantas, los animales y los seres humanos, que es consecuencia directa del arrojo de residuos domésticos e industriales, en este caso aceites usados, a las plantas al parque del que estaba cerca de mi localidad. Una posible solución era seleccionar los residuos reciclables, ya que como se sabe que la mayoría de insumos que se utilizan en la mecánica automotriz son reciclables y eso para su futuro aprovechamiento. Claro. Y también tener a la disposición contenedores que almacenaran los residuos que no eran reciclables para una futura eliminación por parte de una entidad competente. Por último, la solución que se realizó fue la siguiente.
fue a hablar con el dueño señalándole que al ser una zona residencial y no industrial, no se podía acondicionar un taller. Y que si no tomaba cartas en el asunto, se iba a presentar una queja o denuncia a la municipalidad, apoyándose en el numeral 3.4 del artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades, o también la ley número 27.972, que establece que las municipalidades provinciales y distritales tienen entre sus funciones exclusivas fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. Claro, y por esto y por el motivo de no contar con una licencia de funcionamiento, ya que es un taller clandestino. Muchas gracias por la atención, profesora. Ese fue un pequeño tema que ocurrió cerca de mi localidad. Bueno, exactamente al costado de mi casa. Qué bueno, Boyorno, qué bien, qué buen enfoque le has dado a tu presentación. Y tiene mucha razón, ¿eh? Es decir, la municipalidad tendría que intervenir definitivamente porque eso no puede ser posible. No, nosotros ciudadanos que somos, digamos, parte de la sociedad y con justo derecho poder reclamar y además pagamos nuestros impuestos, ¿no? Entonces podemos hacer este tipo de denuncias. Muy bien, excelente. Sí, profesora, por suerte que luego que se le explicó al inquilino ya dejó de trabajar, por suerte. Pero sí, es verdad. Teníamos que si hubiese continuado, hubiésemos tenido que presentar una queja a la municipalidad. Definitivamente, una zona residencial. Es una zona residencial, ¿no? Sí, no es residencial. No Y puede ser así. nos dimos cuenta por los ruidos fuertes que habían de Martín, porque empezó a oler por toda la cuadra, empezó a oler a un gas, a un olor bien desagradable. Claro. El plomo, si me dices, habla del plomo, ya estamos hablando de palabras mayores, porque eso sí Sí. es sumamente tóxico, ¿no? Y otra cosa también, que en realidad el sentido común, ¿no? Cómo eso es transgredir los derechos de otra persona, porque nuestros derechos terminan donde empieza el derecho del otro, ¿no es cierto? Sí. Y entonces él está contra estos derechos de todos los habitantes del edificio en este caso, ¿no? Muy bien, excelente, Boyorno. Muchas gracias por compartir tu presentación. ¿De qué distrito estábamos hablando? Estamos hablando de la Victoria a 2 cuadras de la Videna. Muy bien, excelente. Gracias, A profesor. ver, a Arturo, Arturo Collazos ha levantado la mano. Sí, profesora. Y luego sigue la señorita, a ver, parece que Tania, y luego sigue también el joven Cristian Alfredo Pérez, ¿ya? Así va a ser. Muy bien, te escuchamos, Arturo. Bueno, en mi caso es el tema del río Chillón. Yo vivo a media cuadra del río Chillón. ¿Qué sucede? Que del sector donde vivo, que es la parte baja del río Chillón de todo su recorrido, los niveles de contaminación son extremadamente altos. ¿Por qué? A este punto del río ya se está agregando lo que son aguas hervidas, hay industrias a sus márgenes, tanto izquierda como derecha, como quien se dirige hacia la parte de Ventanilla, están liberando sus desechos tóxicos sobre el río. Hay un estudio que se realizó con respecto al río Chillón, donde demostró ya incluso esta presencia de plomo. Hay un reportaje que realizó el diario Comercio el año pasado, donde por personas que viven en Ventanilla, cerca a la parte final del río Chillón, los niños se encuentran contaminados con plomo, con niveles ya considerables de plomo en sangre, producto de las emisiones que realiza este río. ¿Qué más? También se demostraba que, por ejemplo, que sus niveles de DBO entraban en 76 ppm cuando lo permitido por la norma es un máximo 15. Muy independiente de eso, también se ha convertido en un matadero de basura en ambos márgenes, quema basura, ahí se genera todo lo que es de contaminación por metales, ya que las personas que van a botar sus residuos están todo tipo de desechos, tanto orgánicos, metálicos, mecánicos, de toda clase. Y nosotros, yo por ejemplo, hasta la parte alta del río, la punta alta,
el río todavía es limpio, puede haber la presencia de vida, criaderos, peces en el río, pero conforme va bajando, la contaminación va aumentando. Y esto donde lo notamos es de la zona que viene desde Caraballo hasta su herradura, parte del Ventanilla. Josué, Que, disculpa, perdón, Arturo, disculpa, se escucha entrecortada. a ver, ya, no, mencionaba que, por ejemplo, que el Chillón tiene el problema desde el distrito de Caraballo hasta Ventanilla. A pesar que Sedapal ha puesto un sistema de tratamiento de agua para que pueda llegar al río, pero eso se encuentra en sectores de Puente Piedra. Pero los sectores posteriores a eso no tienen una forma como evitar que las aguas de los domicilios de las empresas lleguen de manera directa al río, cosa que el río se encuentra altamente contaminado. Como le mencioné, hay estudios que se han hecho en el río Chillón que demuestran sus niveles excesivos de contaminación. Hay un reportaje que se ha hecho por parte del diario El Comercio, donde demuestra también que las personas que habitan en sus cercanías, cerca al tramo final del río, se encuentran contaminados con plomo procedentes del Chillón. Los valores, incluso en el estudio que se demostró en una tesis, hacen del DBO presente, se encontraba en 76 ppm, cuando lo que establece la norma es máximo 15 ppm. Y como le mencionaba, hay todo tipo de contaminantes, tanto en las aguas del río como en sus márgenes del río. Y ese es un problema que se vive a diario y a veces hay momentos, ahora, en especial ahora en verano, donde se comienzan a desprender olores desagradables provenientes del río, a pesar que la zona donde yo vivo es una zona, es una urbanización, pero al encontrarse cercano, a una distancia relativamente cercana, se pueden percibir dichos olores. Claro, Y ese es el problema que se vive en todo lo que es el río Chillón, en lo que se considera como su cuenca baja. la cuenca baja, ¿no? ¿Sabes qué, Arturo? Te debe emocionar a ti y a todos que mi tesis de título tenía este título, mira, Estudio de Impacto Ambiental en la cuenca media y baja del río Chillón. Yo trabajé el río Chillón para hacer mi tesis y fue la primera tesis de San Marcos en temas ambientales, ¿no? En San Marcos. Y bueno, me acuerdo que el Instituto de Investigación de la San Marcos me apoyó bastante para hacer los muestreos y los análisis, pero ese estudio iba más allá que solamente el análisis, ¿no? El análisis de en un laboratorio, ¿no? Nosotros no solamente nos abocábamos a obtener el valor de uno u otro parámetro, realmente hicimos una serie de parámetros para calificar la calidad del agua del río Chillón. Pero además de ello, esta fue la segunda etapa, porque la primera era un tema de campo, básicamente, ¿no? De saber qué factores estaban afectando la calidad del agua del río Chillón, ¿no? Y lo que pudimos averiguar en aquella época es que ahí hay mucho reciclaje, se trabajaba ahí, había mucha chanchería, no sé si la situación sigue siendo igual, pero había muchas chancherías, habían botaderos. Eso, ujú, Y ese había, problema de chancherías y los botaderos se mantiene y ha empeorado todavía. mira, ve, e incluso me acuerdo que habían zonas, y en esa época, estoy hablando de qué año, 1995, ahorita nomás, 1995, ¿no? En el cual yo me acuerdo, iba con mi padre, que en esa época todavía lo tenía yo, él me acompañaba en la camioneta y yo iba a hacer un trabajo de campo de encuesta. Quería saber la cantidad y, digamos, las actividades que la gente ejercía en torno al río, en torno a toda la ribera. Y me recorrí palmo a palmo toda la zona, ¿no? Desde Pampa de los Perros, me acuerdo que había una zona que se llamaba Pampa de los Perros, hasta su desembocadura, pues, en el mar, ¿no? Y veía también que ahí habían pozos artesanales, la gente vivía o se abastecía, no precisamente del agua de camión de cisterna, que también lo había, sino tenían pozos artesanales ahí en la puerta y incluso, mira, la norma prohíbe que hayan
digamos, a 50 metros de la ribera hacia afuera, de la ribera del río hacia afuera, a 50 metros no debe haber construcciones, ya había postes de luz, había ese asentamiento humano, pues, ¿no? Entonces, y yo decía, y les preguntaba a la señora cómo es que consumía. Ah, bueno, nosotros hemos excavado y como la napa freática está bien ahí nada más, porque estamos pues cerca al mar, entonces sacamos el agua. Y a ver, puedes Claro. sacar un valecito para ver, un fondo blanco, ¿no? Un montón de microorganismos que se pueden visualizar. Sí, me decía, pero nosotros le echamos un cojín de lejía semanalmente, 1 y 2, servimos el agua. Y yo dentro de mí decía, pero no, debe haber campañas para poder capacitar a la gente, o por lo menos decirles, contarles que lo que están haciendo estaba mal. No sé si esa situación se sigue manteniendo a la fecha, pero era una realidad que en aquella época suscitaba, ¿no? Y que, bueno, esta tesis fue bien ardua, duró 1 año, 8 meses la evaluación, ¿no? Pero la conclusión fue que realmente está muy afectada desde esa zona, ¿no? Y también la presencia de muchos metales, y tiene razón, plomo, había plomo y arsénico, me acuerdo, había, ¿por qué? Ahí habían recicladores que hacían artesanalmente, separaban metales en la ribera del río y lo lavaban justamente en las aguas del río, ¿no? También hay gente que lavaba colchones para segundo uso, para reciclar, bolsas, y bueno, una serie de insumos también, ¿no? Que se recuperaban. Pero también fui a las chancherías, me acuerdo, ahí pude ver que hay muchas familias que viven de eso, del reciclaje, familias que enteras, que lo que hacen es separar la parte inorgánica de la orgánica, ¿no? Y llevarse lo que finalmente les es útil para reciclar. Pero yo decía dentro de mí, pero eso no debería ser aquí, debería ser en la fuente, ¿no? O sea, nosotros darle las bolsas recicladas, ¿no? Que es una práctica que se hace muy común ahora en las municipalidades, por lo menos en mi municipalidad, en la de Ate, se hace, nos dejan bolsas para que podamos poner cosas ahí que se puedan reciclar, ¿no? De segundo uso. Y eso me parece algo bueno, ¿no? Algo que se ha diversificado en la mayoría de municipalidades, ¿no? Sí, Arturo. Claro. Y una acotación con respecto a los pozos que menciona. No sé si has escuchado el distrito de Morope, en Lambayeque, donde Ya. las personas se abastecen de agua, bueno, de agua de pozo. Pero ¿qué sucede? Que se han encontrado niveles elevados de arsénico en esos pozos. Y también hay distintas tesis que estudian todos los niveles de arsénico, han hecho formas de cómo filtrar ese arsénico, porque ese es su único punto de abasto del agua que tienen esas personas de todo ese sector. Mira, hay un aspecto que siempre debemos considerar, ¿no? O sea, tú me puedes decir eso y yo te voy a creer, porque yo confío en ti, en tu palabra, y seguramente tú lo has sabido por algún reportaje o quizás lo hayas visto, no sé, bueno. El asunto es que uno tiene que ver el contexto, el contexto. Si ha sucedido eso, si hay contenido de arsénico, plomo o lo que fuera un mineral, debemos ver qué actividades le está afectando a esa agua. ¿Qué tal si la fuente que produjo esa contaminación es natural? ¿Qué tal si estamos hablando de una mina? De una mina no, de una zona mineralizada naturalmente, en la cual hay drenaje ácido de roca y no drenaje ácido de mina, producto de la actividad antrópica, sino drenaje ácido de roca, que es algo natural. Y entonces ese metal está presente porque naturalmente es así, ¿te das cuenta? Entonces, ¿y qué sucede? Vienen las poblaciones, crecen desmedidamente en zonas donde no deberían estar, ¿no? Y consumen. Y entonces consumen eso, hacen el análisis correspondiente a la persona que supuestamente se ha contaminado y dicen, no, la empresa, ¿cuál? Esa que está allá, ¿no? La próxima, la primera que vean es la responsable. Pero tienen que saber la naturaleza del emplazamiento en el cual están, ¿te das cuenta? Esos son aspectos digamos que no se consideran y simplemente le echan la culpa a la primera empresa que esté ahí. Y si es minera,
más todavía. ¿Te das cuenta? Son matices que debemos considerar y que en realidad cuando se hace una discusión en un estudio de impacto ambiental lo hacemos, ¿no? Esa es una forma, digamos, la caracterización geoquímica, eso es, la caracterización geoquímica es uno de los insumos que nosotros los consultores utilizamos para poder dar explicación a los niveles de fondo, etcétera, ¿no? Para que no se incurra en una injusticia, Muy bien, muchísimas gracias Arturo por haber compartido tu experiencia y bueno, coincido contigo en que bueno, el río Chillón lamentablemente está muy afectado, ¿no? Siendo el segundo río más importante de Lima, ¿no? Sí, El después del primero, Rima. el Rima, y el tercero, el río Luis. Así es. Muy bien, muchas gracias. Ya tengo anotado tu nombre y tu intervención. Escuchamos ahora a la señorita Tania. Tania. Buenas tardes, profesora. Hola. Buenas tardes. Ahí le voy a compartir un paper. No, Ya. un PPT. Ya, perfecto. Luego de ti, ¿quién va a seguir? ¿A quién le dije? Al joven. ¿A quién le dije después de ti, Tania? A ver. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hable, A por favor. Josué. ¿A quién? Josué Ramos. A Josué, ¿no? No, Josué. Pérez ha sido. Pérez. ¿No? Ya, y después Josué, Pérez, con eso terminamos, y para continuar la clase, ¿ya? ¿Lo ven, profesora? No. No, todavía no. Estamos dentro del tiempo que he programado todavía. Vamos. Ya, mientras que va cargando ahí, yo, bueno, la mayoría de nosotros, como alumnos, hemos trabajado en el laboratorio de química orgánica, donde hemos sido partícipe de, bueno, hemos presenciado una campana, tenemos campanas, ¿no? Extractoras, ¿no? Bueno, hemos utilizado con el fin de no estar expuestos a los vapores químicos, a los gases, que ciertamente son producidos mediante una reacción, una síntesis, ¿no? Para ello usamos el uso de esta campana extractora, ¿no? Pero acá también podemos ver una contaminación, bueno, en el caso de nuestra universidad, en el laboratorio de química orgánica vemos que la campana no está en condiciones óptimas, le podremos decir, porque aún nosotros estando protegidos con nuestras mascarillas de filtros, aún así sentimos la presencia de estos olores de vapores, ¿no? Bien, ya sea que nosotros nos estamos contaminando y también estos vapores, la campana, al no arrastrarlos correctamente y no retenerlos en la campana, son liberados, ¿no? Al aire, al medio ambiente, ¿no? Y yo también diría un punto de vista que está mal posicionado, ubicado, creo, la campana, porque a expensas, vemos que está cerca a una cancha donde se encuentran varios estudiantes jugando, ¿no? Ese sería mi punto de vista, ¿no? Una contaminación al aire. Al aire, muy bien, excelente. Claro, el laboratorio de orgánica es en realidad, de todos los laboratorios de orgánica, de todas las entidades públicas y privadas, realmente son un foco de contaminación, una fuente fija de contaminación, en realidad, ¿no? Ciertamente la campana está deteriorada, ¿no? No tiene el mantenimiento preventivo y regular que debía tener.
Las campanas modernas en realidad no emiten gases, ¿no? No emiten, tienen trampa de gases, ¿no? Y se dispone de otra manera. Entonces, nosotros tenemos una campana bastante antigua, una tecnología muy, muy antigua que en realidad afecta al medio ambiente. Y creo que esa campana está direccionada a la cancha, ¿no? Justo al arquero. Bueno, pero el asunto es de que no debía estar así. Quizás gestionarlo ahora, ahora que tenemos mucho más noción y quizás, digamos, con el tema de la SUNEDU también, podemos aprovechar para que mejoren las condiciones, porque es necesario, ¿no? Por nosotros mismos y también por los compañeros. Yo me acuerdo haber visto, no solamente en el laboratorio de orgánica, sino también en instrumental e incluso en el de analítica algunas veces, un grupo de alumnos bien protegidos, ¿no? Y 2, 4 están ahí sin mandil, visitando, o con mandil pero sin protección, estando en el mismo ambiente, ¿no? Si hay un alumno que se está protegiendo es porque está trabajando pues una sustancia orgánica muy tóxica, y por ende todos deberían protegerse, ¿no? Tan solo de mirar. Y también la persona que va a trabajar, advertir, por si acaso, señores, estamos trabajando con un componente de este tipo, y es muy probable que haya una contaminación fuerte. Entonces, los invitamos a ponerse su CPP, ¿no? Entonces, y ahí sería una mejor forma digamos, protegernos todos, ¿no? Incluyendo a la profesora, al técnico, etcétera, todos en realidad. Yo me acuerdo que en varias ocasiones, yo estando con mis alumnos de química general o química analítica, otros profesores también compartiendo el laboratorio conmigo, y yo diciendo un discurso de la protección, la seguridad, las hojas MCDS, pónganse sus mascarillas, cómo deben ir, todos los temas de seguridad, y en la mesa contigua haciendo lo que quieren, ¿no? Sin mandil, sin las protecciones que debían. Entonces son discursos que están divorciados y eso no puede hacer. Yo confieso, o sea, yo reconozco, no confieso, pero sí reconozco que entre nosotros los colegas, profesores, también no hay esa, digamos, esa conversación, ¿no? Que estandarizada, ese actuar estandarizado que debe haber con nuestros alumnos en el tema del cuidado, en la seguridad y en el tema ambiental. Eso falta, ¿no? Falta. Bueno, hemos recibido una acreditación, ¿no? Nos hemos licenciado, pero yo creo que eso ha sido sumamente rápido, ¿no? Y no ha sido realmente bien aterrizado, porque para que uno mantenga una licenciatura, una acreditación, eso debe ser permanente. El tema de las hojas de seguridad, el orden que debe haber, el conocimiento que debe haber de todos esos aspectos, debe ser de todos en general, no solo de algunos, de todos. Y la práctica debe ser de todos también. El compromiso debe ser de todos, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que falta. Y quizás cuando volvamos a la presencialidad, vamos a poder reforzar esa parte porque la coyuntura nos lo va a exigir. Por supuesto que sí. Muy bien, muchísimas gracias, Tania. Estuvo muy buena tu intervención también y nos ha hecho pensar y recordar las acciones que hacemos en el laboratorio de la universidad, ¿no? Un momentito. Ya, profesora, gracias. Gracias. Tania Zambrano. Bueno, le damos pase al siguiente alumno, que ya sabe quién. Oh, Arturo, estás levantando la mano. ¿Querías compartir algo? Sí, profesor, justo una pequeña acotación con lo que mencionan. A ver. Es que en la facultad, si bien existe, por ejemplo, yo recuerdo que cuando entré, usted fue una de las primeras que nos exigía el uso adecuado de las EPPs, reconocer bastante las hojas CBDS para poder identificar la toxicidad de los diferentes compuestos químicos que usamos. Pero durante todo el tiempo he notado que los mismos alumnos y algunos profesores, porque no todos, por ejemplo, no ponen de su parte al tema de la seguridad hacia uno mismo, porque nosotros usamos todo tipo de reactivos, tanto orgánicos e inorgánicos, pero por ejemplo, a uno le dicen, usa una máscara de gases. Algunos lo hacen porque quieren cuidarse, otros lo hacen simplemente porque le exigen. ¿Y qué sucede? Que no usan
los filtros correctos para un cuidado, el cuidado correcto. Por ejemplo, a veces uno está trabajando con vapores orgánicos, inorgánicos y se ponen filtros para polvo. Entonces, yo creo que eso nace del mismo alumno, el hecho de generar esa conciencia para poder tener el cuidado correcto. Y creo que si ellos mismos generan eso, en un futuro van a poder también incentivar a que las personas que están por detrás también tengan ese mismo cuidado. Y ahora, y no solo eso, sino también el hecho de tener tomar las medidas correctas a la hora de trabajar en el laboratorio y de desechar todos los desechos que generamos. Ujú, muy Eso, bien. bueno, eso yo lo aprendí en una empresa donde estuve, donde el tema de la seguridad hacia el medio ambiente y hacia uno mismo era un requisito indispensable. Y creo que es algo muy bueno que uno debe aprender eso. Y es para nuestro propio bien y para el bien de los demás y del medio ambiente. Bueno, eso es Correcto. todo, toda mi acotación. Muchas gracias, Arturo. Debe aprender y practicar. Tiene mucha razón, en verdad. ¿No? Uno debe acostumbrarse desde aquí, desde la universidad. Por eso yo les hablaba desde química general. Desde química general, bueno, y tal vez algunos se olvidan, los chicos, ¿no? Cuando llegan a años superiores ya como que se olvidan, porque yo los he visto de último año sin mandil, sin la correcta puesta de los implementos de seguridad. Y decía, pero a este chico yo le he enseñado y le he hablado de eso, ¿no? Y a ponerme a decir, oye, recuerda, no, yo tengo también otras responsabilidades con los chicos nuevos, ¿no? Pero tienes razón, eso está en el mismo ser humano, en cómo es uno para cumplir las normas, ¿no? Porque esos son protocolos. Ahorita tú no puedes insertarte en el mundo laboral, en ningún laboratorio, si tú no tienes bien ensimismado el tema ambiental, el tema de seguridad, porque eso a la primera se nota, ¿no? Por eso yo siempre les digo, pónganselo, porque así se van a acostumbrar ustedes al peso que tiene eso en su rostro, ¿no? Cuando se acercan a la campana, o cuando están bien abrochados, puestos su mandil, ¿no? Esa forma de ser, de proceder, de estar, es muy observada por los superiores, es decir, por los supervisores en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre yo soy consciente de que debemos insistir en nuestros alumnos. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Gracias, Tania, también por traer a colación este tema. Muy bien, a ver, el siguiente alumno. Buenas noches, profesora Julia Velarde. Hola, ¿cómo estás, Cristian? A Estoy ti un poco te tímido voy, porque he tenido... te voy a decir Cristian o te digo Alfredo, ¿cómo quieres? Porque hay otro Cristian está bien. Cristian Cristian. o Pérez está bien. Ya, lo que pasa es que sí me gusta hablarles con el nombre a todos, pero hay otro Cristian Christopher. Cierto. Sí, pues no, bueno. Cristian Pérez, a ver, Cristian Pérez. Pues ahora Comparte. tengo un poco de miedo porque he estado teniendo problemas con el internet, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Me pareció, ¿cómo se diría? Compartir la tarea, porque mi compañero, en mi caso Bruno, dijo que en este tipo de problemas siempre se debe de pedir ayuda a las municipalidades, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si no teníamos municipalidad? Y bueno, es algo que sucedió en el caso de mi distrito, que es Villa María. A ver, había preparado un PPT, voy a compartir. ¿Se logra ver, profesora? Sí. Ya. Ese es, ¿de qué problema ambiental has sido testigo en tu localidad, no? En este caso, yo vivo en Villa María del Triunfo. Entonces, mi PPT comienza así, ¿no? Que unas 1.500 toneladas de basura se acumulan en Villa María del Triunfo. Fue un título que utilizó el comercio para una noticia por ahí el 22 de noviembre del 2018, donde grandes cantidades de basura, como son restos orgánicos, bolsas de basura y desmontes, se encontraban regados en vías importantes, al frente de colegios, mercados y centros de salud. Esto se debía a una deuda de 1,3 millones de soles que impedía su limpieza. Esto era porque la gestión anterior, que era de César Infanzón, lo había dejado. Eso es por lo que se puede decir,
hay una noticia en la cual declaran en emergencia. Bueno, eh, la gestión anterior había dejado esa deuda a una empresa concesionada de limpieza pública. Y la alcaldesa provisional, que era Anatolia Golak en ese momento, no podía remediar la situación porque el Jurado Nacional de Elecciones hasta ese momento no le entregaba la credencial y por lo tanto no podía gestionar pagos. Claro. Es así que llega un momento, que es el 14, entre el 15 de diciembre, que declaran en emergencia el manejo de la basura en Vía María del Triunfo, en el cual el Ministerio del Ambiente declara de emergencia la gestión y el manejo de los residuos sólidos por un plazo de 60 días. Ahí se puede ver lo que es la avenida Pachacute. Y bueno, esto es por lo que un 14 de diciembre en el diario oficial del Peruano se publicó una norma en el cual declaraban esta emergencia, tras constatarse que habían 50 puntos críticos en su jurisdicción que se habían convertido en focos infecciosos. Asimismo, la resolución disponía que la Municipalidad Metropolitana de Lima debía de brindar apoyo requerido para este distrito, prestándole un servicio de limpieza pública. Claro. En eso es lo que el mismo 15 llega ¿cómo se llamaba? La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Y bueno, eso fue una noticia que cubrió tanto Andina y Perú 21 el 15 de diciembre. De ahí aquí adjunto un pequeño video de lo que fue unos días antes en Latina, si mal no recuerdo. Cristian, no se puede escuchar bien el audio, pero no te preocupes que con lo que nos has contado ya estamos haciendo recuerdo de esto, de esta presentación, de este video también de Latina. Te agradecemos mucho lo que has compartido y bueno, puedo decirte que ahorita está sucediendo algo similar en el Callao, ¿verdad? Y justo el Ministerio del Ambiente también ya intervino. Está en una emergencia sanitaria en el Callao por las mismas razones de deudas, ¿no? Deudas, o creo que ahí es por el tema de los empleos, que han votado más de 1000 personas de sus trabajos, personal de limpieza, y bueno, está sucediendo esto, ¿no? Este foco de contaminación, ¿qué tipo de contaminantes trae? En este caso sería los malos olores del aire, más que todo. Y era porque se amontonaban frente a los mercados y a colegios. Claro. Más que nada son vectores de contaminación, ¿no? Tipo insectos. En el cual también los insectos y roedores se acumulaban. Eso sucedió en el 2018 a finales. Yo tal vez no lo viví mucho porque yo apenas salgo de mi casa, voy a lo que es el andén del tren y lo único que siento son los olores, más no transito esas avenidas. Pero la cosa, claro que se ve fea desde las fotos y videos. Claro, hay un tema de impacto paisajístico, pero ya el tema de los olores también ya es un impacto negativo a la ciudadanía, definitivamente, ¿no? Mira, esas imágenes. Wow. Prácticamente. Claro, lo que quería compartir era que en el video la ministra decía que aproximadamente con la ayuda de Lima Metropolitana todo esto se iba a solucionar para el 21 de diciembre del 2018. Pero una nueva noticia en lo que es el 3 de enero del 2019 por el comercio, logran ver que la situación está peor, a pesar de que el Ministerio del Ambiente se estaba reuniendo esfuerzos para combatir esto. Finalmente la noticia terminó, ¿cómo se diría? No se llegó a hacer un seguimiento porque luego, un mes después, se estaría comenzando lo de la pandemia y hasta la actualidad ya no estaba en el ojo de todos, ¿no? Claro. Pero una vez la pandemia un poco cesó, en lo que es noviembre del 2019, se puede ver que en Vía María con la nueva con el nuevo alcalde que había, una flota de compactadoras de 26 optimizan el recojo de basura en Vía María.
en lo que es las avenidas principales, que son la Avenida Lima, la Pista Nueva y Pachacute. Muy bien, excelente, ¿no? Bueno, ha mejorado bastante. Claro, un año después, ¿no? Claro, un año después, pero ya, bueno. Yo creo que Villa María del Triunfo ha mejorado bastante y eso es por la gente misma que paga sus impuestos. Ahora puede haber dinero para que dispongan en este menester, ¿no? Y también, bueno, Villa María del Triunfo tiene otro tipo de contaminante, pero es un contaminante social, que es la delincuencia. Me parece que, bueno, es un contaminante social de todos los distritos en general en estos momentos también. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Gracias por compartir tu presentación. Y finalmente, Josué, ¿no? A ver. Sí, Josué. Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Josué. Este, ve, 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 compartir pantalla. Profesora, Ya. eh, curiosamente, yo también vivo en el mismo distrito de, de Chepe, de Ya, Pérez. ya. Sí. No, entonces, entonces voy a quizás, porque él vive en una zona un poco más cerca al centro, ¿no? De Villa María. Yo vivo en las avenidas principales. Entonces Ya, yo fui, ¿cómo se dice? Eh, yo fui ahí, estuve ahí presente, ¿no? Prácticamente al frente de mi casa, ¿no? Justamente lo que él dice, ¿no? En las noticias, en los periódicos, en el año 2018, a finales de ese año, hubo unos problemas, políticos, ¿no? Con la municipalidad, el alcalde, muchos problemas, ¿no? Y esto llegó a cabo de que no haya ese control de la basura, ¿no? Por ejemplo, esta avenida está prácticamente, esta foto, si se observa la foto, ajá. está prácticamente al frente de mi casa, ¿no? Entonces, fue un momento terrible, ¿no? Recuerdo que justo el sábado 15 de diciembre, ¿no? Es donde recién comenzaron a movilizarse. Entonces, y la basura era totalmente abundante, ¿no? En muchas avenidas de Villa María del Triunfo, aparte de las que mencionó mi amigo, mi compañero Pérez, también estaba Nueva Esperanza, José Galvez, ¿no? Wow. Era, era una cantidad que abordaba casi toda una mitad de la pista, ¿no? En la que se transitaban los vehículos, ¿no? Por ejemplo, esta foto que está aquí, lo saqué de un periódico virtual. eh, Sin embargo, está a una cuadra de mi casa, ¿no? Entonces, comencé a buscar, ¿no? Cómo es que se veía antes y encontré una revista, ¿no? Eh, Toda esa contaminación inició una investigación por el delito de contaminación ambiental y mal manejo de residuos tóxicos. ¿No? En su momento, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, anunció, ¿no? Que durante 30 días una emergencia ambiental en el distrito de Villa María del Triunfo, debido al exceso de basura en las calles. Villa María es grande, ¿no? Pero este gráfico, el diagrama de torta, ¿no? O sea, diagrama circular, le encontré en una revista que se llama Deco Programa Urbano, ¿no? Y me dice que el destino de la basura emitida por los hogares que no tiene un sistema de recojo, algunos lo queman, otros lo botan ahí al barrio o en la avenida más cercana, ¿no? Y como digo, yo resido en la avenida Pachacute, una de las avenidas principales de Villa María del Triunfo, y ahí al frente nomás se acumulaba todo, ¿no? Toda la basura, ¿no? Y era terrible, ¿no? Terrible. En el 2019 ya hubo este cambio, ¿no? En la misma zona de la foto anterior, es el mismo lugar, Qué ¿no? cambio. Lo saqué de Google Maps, ¿no? De Norma. Google Maps. eh, Había un nuevo alcalde, no recuerdo su nombre, ¿no? Y hubo ese mejoramiento, ¿no? Eh, Aún había una zona también todavía contingente de basura, pero ya no era tan excesiva como antes, ¿no? Que los hedores, las moscas,
¿no? Era desbordante. Este es de 2019, ¿no? Y ahora en la actualidad se ve así, ¿no? Esta es una foto que tomé al frente de mi casa, ¿no? Se ¿No? mantiene. Ahora hay un paradero, ¿no? Ya está más limpio. Sin embargo, aún se mantiene la mala costumbre, ¿no? Del dejar la basura, ¿no? O sea, todo está ahí bien bonito, ¿no? Pero aún no saben las personas dónde dejar sus residuos, ¿no? Y el camión de la basura como que no compensan todas las rutas, ¿no? No, ese sería todo, ¿no? Pues, esa es mi experiencia con la contaminación en mi distrito, ¿no? En tu O sea, distrito. Muy bien. ahí yo estuve presente, ¿no? Así es, ahí estuviste presente, fuiste testigo de eso que les afectó en su distrito. Y lo que tú, digamos, la problemática más urgente de resolver el tema de la basura eran los vectores de contaminación que ellos generaban, ¿no? Los agentes etiológicos, que no es otra cosa que los vectores de contaminación son las moscas, los insectos, los roedores, pero ellos traen, digamos, microorganismos que son los que producen las enfermedades. Esos son los agentes etiológicos, ¿ok? Entonces, en el tema de la basura, más allá del olor, más allá de la disminución del recurso paisajístico, viene el tema de los agentes o de los vectores de contaminación y finalmente los agentes etiológicos que son los que producen las enfermedades, ¿no? Las enfermedades de todo tipo, dérmicas, estomacales, etcétera, ¿no? Y lo que puede producir incluso una pandemia, incluso, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso se le llama emergencia ambiental. Muy bien, muchas gracias a las 5 personas que han intervenido. Entonces, los que no han intervenido van a tener oportunidad la próxima semana de intervenir también con el tema que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, entonces ahora sí voy a compartir mi pantalla. Okay, vamos a cerrar primero algunas vistas. A ver, acá, muy bien, a ver, vamos a cerrar. Ok. Ya, muy bien. Entonces ahora voy a abrir un archivo que ya está colgado en archivos de la clase. A ver si me permiten acá. Ajá, muy bien. Equipos, materiales de clase, semana 2. Acá está, presentación 2. Ahora sí. ¿Pueden visualizar? Sí, profesora. Ya, a ver un momentito. No sé por qué yo lo tengo virando. Vira. Allá. A ver, a ver, a ver. No, me van a disculpar un ratito, ¿ya? No sé qué pasa, que está un poquito raro. A ver, aquí vamos a ver. No puedo compartir acá. Cristian, Sí, profesora. Sí, profesora. hola. Tengo dificultad para compartir. ¿Tú podrías abrir la presentación de la clase? Claro, claro que sí, claro que sí. Y Ahorita lo, lo abro. no Ya, sé qué. profesora. Ya, listo. Está en materiales de clase. Semana número 2, presentación 2.
Bien, ahí se puede observar. Sí, listo. Entonces, ponlo en modo presentación, por favor. ¿Listo? ¿Lo tienes? Muy bien. Ok. Pero antes de empezar esta parte del curso, hay un video que debemos ver juntos. Un video que debemos ver juntos. No sé si Cristian puede ir nuevamente a archivos de clase. Anda, por favor, a archivos de clase. Ok. Archivos de clase. Yo, profesora, me aparecen varios nombres. Correcto. El primero es los peores desastres ambientales. Ya, ese video vamos a ver. Sí, a ver, ponlo Ya. primero. Ya, a raíz de justamente el último PPT de la clase pasada, en donde yo les puse una imagen de un desastre ambiental del cual yo había sido testigo. Ahora en este video vamos a poder ver algunos otros desastres ambientales que han habido a nivel mundial, ¿no? Que sería bueno traerlos a cotación para poder tomar conciencia de la importancia de saber todos esos temas, ¿ya? Sobre todo nosotros que estamos en la carrera de química, en la cual, pues, bueno, no es que la química impacte, sino vamos a tomarlo así, la química soluciona, eso es. Y la química bien hecha es una química que no debe contaminar. Muy bien, Cristian, te agradecemos si lo pones. A ver, todos atentos. El ser humano tiene la capacidad de evolucionar y adaptarse al entorno. Esta evolución le dio la posibilidad de seguir creciendo como especie. Sin embargo, hubo momentos donde ocurrieron desastres medioambientales, o sea, desastres ambientales provocados por el ser humano, los cuales hoy te contaremos algunos de ellos. Sean bienvenidos a Club de Vida, un canal para mejorar tu salud y la del planeta. Este video surgió luego de ver las noticias de los incendios forestales que ocurrieron en la selva amazónica de Brasil desde enero hasta la primera semana de septiembre de 2019, provocado por la tala, quema y deforestación indiscriminada de árboles, dando como resultado la pérdida de aproximadamente 169.000 hectáreas. Además de incendios forestales, el ser humano fue partícipe de accidentes como vertido de líquidos contaminantes en el océano, o incluso accidentes nucleares, buscando de forma accidental o indirectamente destruir el planeta. Con esto no quiero decir que somos unos seres despreciables y que debemos exterminarnos para dejar en paz al planeta Tierra. Solo consideramos que es importante recordar estos eventos para aprender, reflexionar sobre ellos y procurar que no se vuelva a repetir algo así. Las fatalidades ocurridas en este conteo no serán de bombas atómicas detonadas adrede, ni tampoco desastres nucleares, ya que tenemos pensado hacer otros videos hablando sobre estos temas. Solo tomaremos en cuenta los desastres o accidentes que causaron grandes impactos al ecosistema y medio ambiente. Si este video tiene buena aceptación, haremos más sobre otros casos de desastres medioambientales. Por eso hoy en Club de Vida haremos un repaso de algunos de los desastres humanos que más perjudicaron al medio ambiente. Deepwater Horizon fue una plataforma petrolífera semisumergible de posicionamiento rápido de aguas ultraprofundas, en este caso a unos 2.400 metros de profundidad, y tenía una profundidad máxima de perforación de 9.100 metros. Se encontraba situada en el Golfo de México, compartido por Estados Unidos, Cuba y México. Un trágico día, 20 de abril de 2010, una burbuja de gas metano escapó del pozo, filtrándose por el conducto de ventilación por la columna de perforación, expandiéndose rápidamente a medida que reventaban varios sellos y barreras protectoras, provocando en este caso una explosión de petróleo crudo. Esta explosión generó un incendio incontrolable en la plataforma, la cual dio por resultado el hundimiento de la misma días después del accidente. Tomó desprevenido a los 126 tripulantes que trabajaban en ese momento, provocando el fallecimiento de 11 miembros del personal. El mayor desastre se lo llevó el océano, ya que la fuga de petróleo duró unos 55 días, dando como resultado el derramamiento de unas 228.000 toneladas de petróleo a mar abierto. El desastre afectó a gran parte de la fauna marina que vivía en ese sector, más de 944 kilómetros de litoral, además de los estados como Luisiana, Florida, Alabama y Mississippi, afectando también a cientos de especies marinas como peces, tortugas, moluscos y mamíferos marinos, incluso algunas aves.
¿Qué dirías si te estalla un aerosol matamoscas y mosquitos? Esto es lo que pasó a una escala muchísimo mayor el 3 de diciembre de 1984 en Bhopal, India, más específicamente en una fábrica de Union Carbide, donde se produjo accidentalmente la fuga de isocianato de metilo. O sea, se liberó al ambiente un compuesto orgánico que está presente en los pesticidas. Al entrar en contacto con la atmósfera, el compuesto liberado comenzó a descomponerse en varios gases muy tóxicos como la soda cáustica, fosgeno y ácido cianhídrico. Estos compuestos formaron una nube de tal que, al ser gases más densos que el aire atmosférico, recorrió a ras de suelo toda la ciudad. Se estima que entre 6.000 y 8.000 personas perdieron la vida en la primera semana tras el escape tóxico y al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de la catástrofe que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales sufrieron graves secuelas. Además, perecieron también miles de cabezas de ganado y animales domésticos. La empresa llegó a un acuerdo con el Estado indio y pagó unos 470 millones de dólares de indemnización, ya que fueron fallas técnicas derivadas de falta de mantenimiento por reducción de dinero para aminorar los costos. Hoy en día, las aguas subterráneas, así como el suelo en las inmediaciones de la fábrica, ahora abandonada, están contaminadas. Posiblemente algunos de ustedes vieron la película o leyeron el libro de La niebla de Stephen King, donde una niebla cubrió todo el pueblo. Más allá de que esto fuera ficción, algo así ocurrió en un Londres de 1952 entre el 5 y 9 de diciembre. Esto ocurrió porque en esa fecha hubo una fuerte ola polar e hizo que la población quemase mucho más carbón de lo usual. Hay que aclarar que debido a la posguerra se usaba un carbón de baja calidad, rico en azufre, el cual agravó mucho más el problema. Esto dio como resultado una mortal cortina de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, haciendo que el hollín cubrió toda la ciudad de oscuridad durante 4 días. Esto generó que imposibilitó transitar con los vehículos por las calles, se cancelaron eventos al aire libre, entre otras medidas preventivas. Es más, los londinenses creían que era una neblina típica de Londres, pero esta neblina en realidad acabó con la vida de 4.000 personas, la mayoría de estos niños y gente con problemas respiratorios. Se dice que en total provocó el fallecimiento de 12.000 personas a lo largo de las semanas y meses siguientes. Volviendo al tema petrolero, entre los 90 y 91 se produjo la guerra del Golfo en el estado de Kuwait, Irak, Arabia Saudita e Israel a causa de los temas políticos y económicos. Las fuerzas militares iraquíes aplicaron la táctica de tierras quemadas mientras se retiraban de Kuwait, luego de conquistar el país. Esta táctica consistió en prender fuego los 700 pozos petrolíferos de la zona. No solo produjeron incendios, sino que también se aseguraron de que fuera todavía más difícil de controlar el fuego al poner minas alrededor, lo que imposibilitó que los bomberos y otros cuerpos de ayuda pudieran hacer nada al respecto. Se perdieron alrededor de 6 millones de barriles de petróleo por día y ardieron aproximadamente unos 10 meses. Había causado una contaminación generalizada. Su consecuencia inmediata fue una dramática disminución en la calidad del aire, causando problemas respiratorios a muchos kuwaitíes. El petróleo de los pozos, que no se incendió, formó alrededor de unos 300 lagos de petróleo que contaminó alrededor de 40 millones de toneladas de arena y tierra. En síntesis, contaminó el aire, el suelo y las aguas subterráneas cercanas de manera inimaginable. No sabemos si colocar este caso en esta lista, ya que este problema ocurrió a lo largo de varias décadas. Pero bueno, ahí les va. El mar de Aral es un lago endorreico o mar interior ubicado en Asia Central, entre Kazajistán y Uzbekistán. Antiguamente era uno de los 4 lagos más grandes del mundo, solo por detrás del mar Caspio, el lago Superior y el lago Victoria. En todo su esplendor llegó a tener unos 67.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el mar se fue secando lentamente. Sucedió a mediados de los 60, cuando se ordenó efectuar obras de canalización para irrigar las llanuras adyacentes al río Sirdaria y el delta del río Amudaria, los principales aportes hídricos, duplicando así la superficie de cultivo, que pasó de 4 millones de hectáreas a 8 millones. Todo para explotar en mayor parte algodón y arroz, dos cultivos que requieren una gran cantidad de agua para su producción. Hay que sumar también la cantidad de gente que se asentó en las costas de este mar, aumentando desproporcionadamente. Las consecuencias ambientales fueron aumento de la amplitud térmica, la salinidad del agua, aumento de enfermedades como tuberculosis o cáncer debido a las tormentas de sal y residuos de pesticidas utilizados para el cultivo. Si bien no es que desapareció completamente, sí lo hizo de una manera tal como para ya no considerarlo un mar como lo fue, en aproximadamente un 10% del total. Antes de mostrar el puesto 1 tenemos algunas menciones honoríficas. Tenemos por ejemplo el pozo de Darbaza en el desierto de Karakum, Turkmenistán.
donde un cráter de 69 metros de diámetro, 30 metros de profundidad y una temperatura de 400 grados centígrados, creado tras el accidente de obras de gas en 1971. Al incendiarlo creyeron que se apagaría en 2 o 3 días, sin embargo, hasta la fecha todavía sigue ardiendo. Otro puede ser la zona residencial del poblado del Dove Canal, a la orilla de las cataratas del Niágara, donde estaba construida sobre 20.000 toneladas de residuos tóxicos enterrados ahí desde la década del 40 por la empresa Hooker Chemical. Con los años, estos residuos empezaron a emerger a los patios de las casas, provocando problemas respiratorios, de fertilidad, taras genéticas, numerosos casos de cáncer. Así fue como en 1978 no quedó otra que evacuar y abandonar la zona. Además de los 5 continentes principales, el ser humano creó un continente gracias a la basura que generó de la invención de plásticos y demás residuos no ecológicos. Se dice que este continente tiene unas 800.000 toneladas de residuos situados en el Océano Pacífico, más precisamente entre las costas de California y Hawái. Se calcula que la zona afectada tiene un tamaño de aproximadamente 3,4 millones de kilómetros cuadrados, o sea, lo que representa 7 veces la superficie de países como España. Muchas de estas piezas, transportadas por las corrientes marítimas hasta el mismo sitio, son muy pequeñas debido a la degradación que han ido sufriendo, siendo más difícil su limpieza. Además, las corrientes marinas hacen que esta basura se mantenga acumulada en el océano, afectando a su vez tanto a animales acuáticos como a aves marinas. Muchos desechos de larga duración terminan en los estómagos de las aves marinas y animales del mar, incluyendo tortugas del océano y albatros, siendo estas partículas un riesgo para la vida marina. Además, otros animales, como las medusas, se comen las toxinas que contienen los plásticos y a su vez los peces grandes se comen a estas medusas. Lamentablemente, si quieren verlo a través de Google Maps, no podrán hacerlo, ya que gran parte de estos componentes de esta isla son de basura de microplásticos de un tamaño muy pequeño, así que es difícil captarlo desde el espacio. Si no se hace algo pronto, esta isla seguirá creciendo todavía más y más. Así que bueno, esos fueron algunos de los desastres medioambientales ocurridos en el planeta Tierra. Ahora queremos saber tu opinión sobre este tema. ¿Conocías alguno de estos accidentes? ¿Crees que hablemos más en detalle sobre alguno que te interesa? Tu comentario nos interesa. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Cristian, por compartir o por ayudarme a proyectar este video. Bueno, sí, el video es bastante interesante. Y nos vamos a quedar con esa pregunta. ¿Sabías algo acerca de estos accidentes? Bueno, eso va a suscitar que ustedes investiguen y me traigan, digamos, algunas otras noticias, otros eventos que no se han marcado en este video. Hay mucha información en Internet, ¿no? En países latinoamericanos, en nuestro propio país incluso, ¿no? Que podemos traer a colación, ¿ya? Para poder informarnos todos, ¿ok? Muy bien, entonces lo dejo ahí para que alguno quisiera la próxima semana compartir, o también sus compañeros han compartido su información, ¿ok? Me están escribiendo, no sé, al chat, ¿no? Algo citando. Bueno, muy bien. Cristian, deja de compartir entonces el video, por favor. Deja de compartir. Voy a intentar compartir ahorita la presentación, ¿ya? A ver, un ratito voy a intentar de compartir. A ver, si me permiten. Ojalá que se pueda. A ver, un ratito. Y ustedes me dirán, ¿ya? Vamos a ver. Compartir. A ver, acá. ¿Se puede ver? Sí, profesora, se observa. Ya, ahora quiero saber si en modo presentación se puede ver. ¿Se puede ver? Aún no, debe estar cargando. A ver, vamos a darle un tiempito. Tuve problemas la vez pasada para la presentación. Nada. ¿Sigue oscuro? Sí, profesora, creo que solamente va a poder compartir antes de ponerlo en pantalla completa. Ya, a ver, vamos a intentar una cosita más. Una cosita más. Screen 2. Ya. Sí lo pueden ver, ¿no es cierto? Pero
Ahora lo voy a poner en modo presentación. Y esta es la última. Si no se puede ahí, no se puede ir. Ahí pueden ver. Sí, profesora. Ahora sí. Perfecto, listo. Sí, profesora. Qué bueno. Muy bien, a ver, voy a cambiar esto. ¿Ahí me ven? Bueno, igual para que no distraiga voy a ver, colocar acá. Listo. Muy bien. Vamos a hablar de algunas terminologías importantes, ¿ya? Que en este caso, cuando uno habla de química ambiental, de temas ambientales en general, siempre va a escuchar acerca de la huella ecológica. ¿Qué cosa es la huella ecológica? Ya hemos visto cómo la actividad antrópica ha producido mucha contaminación ambiental, ¿no? Hasta ahorita todavía no hemos entrado en la parte de los contaminantes primarios, secundarios, propiamente dichos, todavía no los hemos visto en su esplendor, en su plenitud, pero vamos a hablar de esta terminología que es importante revisarla en este momento, ¿ya? Muy bien, la huella ecológica. ¿Qué cosa es la huella ecológica? Vamos a ver. La huella ecológica es un indicador, ¿ok? Es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra para poder regenerarse y autopurificarse. Si ustedes pueden ver la imagen, ¿no? En la imagen que están viendo como una especie de huella en realidad, ¿no? Pero en esta huella, la mayor cantidad o el área más grande la ocupan las actividades antrópicas. Por ejemplo, lo que están viendo acá, a ver. Lo que están viendo acá no es otra cosa que la actividad agrícola o agropecuaria, ¿no? La actividad agropecuaria. También ustedes ven aquí la actividad de pesca industrial, ya sea artesanal, la actividad industrial propiamente dicha, de extracción, minerales, transformación, metalúrgica, comunicaciones, caminos, etcétera. Todo el tema industrial está aquí. Y luego la urbe, ¿no? La explosión demográfica, la demanda de viviendas y de zonas urbanas. Y una pequeña porción de la huella lo constituye la naturaleza. ¿Qué significa este gráfico? ¿Qué nos dice? Nos dice que justamente la huella ecológica permite evaluar cuánto estamos demandando nosotros de la naturaleza, con todas nuestras exigencias, con nuestro consumismo. ¿Realmente eso se puede medir? ¿Se puede medir esta demanda? Sí, la huella ecológica nos proporciona como indicador esa información, ¿no? También la huella ecológica se define como el total de superficie ecológicamente productiva necesaria para generar los recursos consumidos por un ciudadano común, así como la superficie que es necesaria para absorber esos residuos que genera, independientemente de dónde esté localizado. Eso es la huella ecológica. Y la huella ecológica se calcula, pero ¿cómo se calcula? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para calcularla? Bueno, el cálculo de este indicador se basa en la estimación de la superficie productiva necesaria para satisfacer justamente los consumos asociados a la alimentación en principio, ¿no? A los productos forestales, al consumo energético y a la ocupación directa del suelo. ¿Qué criterios se utiliza? Bueno, pues la cantidad de hectáreas necesarias para urbanizar, por ejemplo, la cantidad de hectáreas necesarias para producir el alimento, superficie marina necesaria para la producción hidrobiológica, es decir, los peces, ¿no? Los productos hidrobiológicos, cantidad de hectáreas necesarias para asumir el CO2 que generamos, ¿no? Que generamos. Y esta huella ecológica se expresa en hectáreas por habitante por año. Fíjense ustedes aquí, en este gráfico, se representa la huella ecológica de la humanidad, cómo la huella ecológica excede la capacidad ecológica de la Tierra,
¿no? Fíjate, por ejemplo, la capacidad ecológica de la Tierra, imaginemos que es un 100%. ¿Cuál es la tendencia de la huella ecológica de la humanidad y de la porción del CO2 en la huella ecológica? Pues mira cómo va su pendiente, ¿no? En ascensión, va subiendo, y estamos hablando de los años 1961 a 1998, básicamente. Entonces, imagínate cómo está ahorita, ¿no? Mucho más, ¿no? Entonces, es de pensar en realidad, porque todos nosotros generamos una huella ecológica. Así es, sí, tú y yo, todos tenemos una huella ecológica. Y parte de esta huella ecológica es la huella de la alimentación. Fíjate, es un hecho que hay desperdicio de alimentos en el mundo, de productos alimenticios comestibles en el mundo. El consumo de los productos importados tiene un impacto ambiental elevado, sobre todo cuando viajan muchos kilómetros para que lleguen a nuestras manos. Impacto que podemos reducir en forma muy sencilla. Fíjate en el gráfico. ¿Cuántas etapas tiene este gráfico? Tiene 6 etapas, ¿ok? Desde que se produce hasta su fin de vida, es decir, hasta que se hace residuo. Pero en estas etapas se produce contaminación y se produce pérdida también. En el contexto de la alimentación, fíjate, producción agrícola, que bueno, es una producción agrícola, digamos que puede ser mediana o alta o gran producción agrícola, que puede ser, por ejemplo, vemos en la foto una vaquita, ¿no? Productos agropecuarios, digamos. Producción de follaje, producción de leche, etcétera, ¿no? Bueno, se requiere una segunda etapa de manejo y almacenamiento de esta cosecha, de este producto, ¿no es cierto? Y luego de ello va a un procesamiento, un envasado, un sintetizado, lo que fuera, ¿no? O un envasado, sobre todo, un producto manufacturado, ¿no es cierto? Cuando se produce la leche o cuando se produce el pan, por ejemplo, ¿no? Que es envasado, embolsado. Luego en la distribución, fíjate que desde el procesado hasta la distribución incluso he usado energía, agua, he usado transporte, combustible, etcétera, ¿no? En la distribución también, luz, agua, etcétera, paquetes, plástico, papel, todo lo que he utilizado. Luego, en el consumo, electricidad, agua, etcétera, ¿no? Y finalmente, luego del consumo se convierte en un residuo. Bueno, de la etapa 1 al 5 hay desperdicio de alimentos. Y de la etapa 1 al 6 hay contaminación ambiental que se produce en el ciclo de vida de los alimentos. ¿Qué se puede hacer? Fíjate este ejemplo, que lo he hallado en un documento de una universidad en Brasil. Entonces ellos dicen reducir. ¿Cómo se puede reducir el desperdicio de los alimentos, de esta materia orgánica? Primero, desde nuestro actuar en nuestras casas, en nuestras vidas sencillas, debemos comprar solamente lo esencial para el consumo de la familia, ¿ok? No significa que no vas a comer menos, sino el consumo normal que debe haber en una familia. Se debe cocinar o preparar las hojas, los tallos de todas las legumbres, porque esas concentran la mayor cantidad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Además, todos estos productos perecibles que vamos a comprar, debemos saber cómo almacenarlos para que se conserve bien y no desperdiciarlos, porque claro, mira, yo te digo, hay veces me ha sucedido que yo compro, ¿no? Y de pronto, por la desidia, no cocino algo que es perecible, que está en la refrigeradora, y agarro y lo boto, lo desecho. Entonces, cuando yo lo he desechado es un desperdicio de alimento, ¿te das cuenta? Y el último que ellos mencionan, dicen, las sobras, o sea, el alimento que no se vende, debería ser donado, ¿no? En vez de ser, digamos, desecho, debería ser donado. ¿Ok? Esto es una forma de evitar o reducir la pérdida de alimentos. Otra forma, hay incluso organismos que, digamos, ONGs que hablan acerca de este tema específicamente del no desperdiciar alimentos,
que dicen que uno debería consumir los alimentos locales, ¿no? Porque si tú consumes alimentos importados, estás contribuyendo a la contaminación por combustible, por, digamos, diloques ecológicos que se producen en las aguas, etcétera. Estás contribuyendo a toda la contaminación ambiental que ha tenido que haber para producir ese producto importado. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es como lo enfoca la universidad en Brasil. Fíjate en este gráfico, dice, el desperdicio de alimentos comestibles, suma total 1.7 gigatoneladas. ¿Qué es una gigatonelada? Son miles de millones, o sea, 1.000 millones de, ¿no es cierto? Esa es una gigatonelada, 1.000 millones de toneladas. Ok, entonces fíjate, ¿qué estamos viendo en este gráfico? Este gráfico es la cantidad de producción agrícola frente a la cantidad de desperdicio de alimentos. Vamos a ver, en este eje de la Y vemos millones de toneladas, numérico. Y luego versus la producción de cereales, de tubérculos, de aceites, de frutas, de carne, de peces, de leche, ¿no? Digamos, tipo mantequilla, huevos, etcétera, y verduras. ¿Cuál es la denotación? Dice, azul es la producción agrícola, rojo es el desperdicio del alimento y verde es el desperdicio del alimento comestible. O sea que el rojo es el desperdicio del alimento, la parte no comestible, o sea, las cáscaras, las pepas, etc., ¿no? Muy bien, a ver, en los cereales, ¿cuánta producción agrícola hay para el tema de los cereales? Bueno, se produce, ¿estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 2007. Este gráfico es del año 2007, ojo, y es a nivel mundial. Entonces, en el año 2007 hubo una producción aproximadamente de 2.100 millones de toneladas, ¿no?, de producción agrícola para utilizarlo en la elaboración de los cereales. Ok, muy bien. ¿Y cuánto alimento se desperdició? Se desperdició aproximadamente 400 millones de toneladas. ¿Y cuánto alimento comestible, ¿no?, se desperdició? Un poco menos, como 300 millones de toneladas de alimento. ¿Te das cuenta? Y así sucesivamente para todo. En los peces, por ejemplo, ¿cuántos millones de toneladas de peces se produjo o se colectó? Aproximadamente 250, menos de 200 millones de toneladas. ¿Cuánto se desperdició? 80 millones. ¿Y cuánto alimento comestible? O sea, peces que podían haberse consumido. Menos de 80, la mitad, digamos. 40 millones. Pero estamos hablando de millones de toneladas. ¿Se dan cuenta ustedes? Este es un tema que es muy importante de conocerlo, ¿no? El desperdicio de alimentos. Y ustedes dirán, ¿pero yo qué puedo hacer? Pues tú en tu casa puedes evitar el desperdicio de alimentos. Y haciendo eso, ¿en qué contribuyo? Contribuyes en que haya menos contaminación ambiental. ¿Te das cuenta? Menos contaminación ambiental. Calcular tu propia huella ecológica. ¿Eso es posible? ¿Te has preguntado alguna vez cuánta naturaleza requiere tu estilo de vida? Claro, porque nosotros somos consumistas, ¿ok? Consumimos mucho de materia orgánica e inorgánica. Existe un cuestionario que se llama un cuestionario de la huella ecológica que calcula la cantidad de terreno y área oceánica necesaria para mantener los patrones de consumo y absorber los residuos anualmente de cada persona, ¿no? La huella ecológica considera el consumo de los recursos naturales, de energía, de la generación de desechos y emisiones contaminantes, tanto de manera directa como indirecta. La medida intenta poner en evidencia y comparar las necesidades humanas con lo que el planeta es capaz de proveer, manteniendo su capacidad de regenerarse. ¿Okay? ¿Por qué debemos medir nuestra huella ecológica y adoptar estilos de vida sostenibles? Que la palabra sostenible enlaza el tema ambiental y el tema de desarrollo, ¿no? El desarrollo socioeconómico sí, pero considerando la variable ambiental, ¿no?
Ahora, nuestra huella global ahora excede en casi un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. La deforestación, la escasez de agua, la decreciente biodiversidad y el cambio climático ponen en creciente riesgo el bienestar y el desarrollo de todas las naciones. Si nuestras demandas al planeta continúan en este ritmo, en el 2035, ojo, estamos en el 2021, en el 2035 necesitaremos el equivalente a 2 planetas para mantener nuestro estilo de vida. Este indicador te va a ayudar a identificar cómo tus acciones tienen impacto sobre el planeta y cuáles son los cambios que debe llevar a cabo para disminuirla. Hablar de huella ecológica también es hablar de huella hídrica. La huella hídrica, que es parte también del consumo o parte de la huella ecológica. Ok, decimos, ¿dónde está el agua en nuestro planeta? Bueno, sí, el agua, digamos, el agua de todo el planeta lo constituye un agua salada en un 97%, agua congelada en un 2%, y el agua dulce, el 1%. Fíjate, el agua dulce es el agua que podemos utilizar para consumir, para regar, para la bebida de animales, etc. Ese es el agua dulce, que es el 1% de todo el agua que existe en el planeta. Dice, cerca del 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierto de agua. Sin embargo, solo el 1% del agua de todo el mundo es agua dulce, fácilmente accesible en los ríos, lagos, lagunas. El 2% es agua congelada y el 97% es agua salada, inconsumible, a menos que vaya por una desaladora, ¿no? Que es un sistema bastante sofisticado. Pero bueno, volviendo al agua dulce, el agua de los ríos, de los puquiales, de las quebradas, de los lagos, ese es el agua, incluso el agua subterránea es agua dulce, ¿ok? Pero esa agua la tenemos que proteger, la tenemos que utilizar, no es infinita, no es infinita, a pesar que está catalogada como un recurso renovable, no es infinita, en algún momento se contamina, se va a contaminar porque todo va a dar vueltas y cada vez tenemos más contaminantes que atacar y que eliminar en el agua potable. ¿Cuánta agua se necesita para producir? Fíjate, para acá en la parte verde es el agua de lluvia que se puede utilizar para los regadíos por ejemplo, del producto vegetal que consumen los animales, ¿no? Que van a ser beneficiados, etc. El agua superficial es la parte azul y el agua contaminada vendría a ser la parte plomita, ¿no? Esas son las 3 huellas, los 3 tipos de agua. Se le dice huella azul cuando es un agua superficial o de pozo que se utilizará para regar, para potabilizar incluso, ¿no? La huella verde es el agua de lluvia y la huella gris es el agua contaminada, o sea, el efluente, y se expresa en términos de volúmenes para producir 1 kilo de producto. Volumen, o sea, metro cúbico que se utiliza para 1 kilo de producto. Bien, el volumen total del agua que utilizamos para producir todo lo que consumimos entonces es la huella hídrica. Y existen 10 cosas que debemos hacer para proteger el agua. ¿Ok? Cada uno de nosotros puede hacer estas 10 cosas. Las voy a mencionar. Reduce el tiempo en la ducha. Reutiliza el agua de la lavadora. Repara las tuberías y llaves con goteras. Aprovecha el agua de lluvia para regar las plantas. Cierra la llave mientras te lavas las manos y los dientes. Ajusta el nivel de agua de la lavadora de ropa. Usa balde y no manguera para lavar un carro. Riega el jardín en la mañana o en la noche. Cierra la llave mientras te jabonas y no arrojes basura al inodoro. Esas son las 10 cosas que debemos saber para proteger el agua. Mira, son cosas sencillas que debemos hacer. Piensa tú en si nosotros acostumbramos a hacer esas 10 cosas y si no, es momento de hacerlo. La huella de carbono también es parte de la huella ecológica. ¿Qué es la huella de carbono? Es el total de gases del efecto invernadero eliminados directa o indirectamente por un producto, individuo u organización. ¿Cómo se mide? Se cuantifican los gases de efecto invernadero emitidas y se convierten en equivalente en CO2 por un factor gravimétrico.
¿Cómo se calcula? El CO2 equivale a la masa del gas más el potencial del calentamiento global. Para obtener la cantidad de gases emitidas, se hace un análisis del ciclo de vida del producto, desde su creación hasta su fin de vida o reciclado. Por ejemplo, este coche, ¿no? Tomemos ejemplo de este coche. Tiene emisiones directas y emisiones indirectas. Veamos las emisiones directas. Bueno, a ver, en la fabricación, ahí utilizaron insumos, combustibles, metales, etcétera, una serie de insumos. Luego, para su transporte, combustible, ¿no es cierto? Del transporte pasa a la distribución, igual combustible, en la distribución, agua, luz, etcétera, energía, etcétera. Estas son las emisiones directas. Las emisiones indirectas, en la extracción de los insumos, en el transporte, en la refinación de los metales, de la gasolina incluso, en el transporte nuevamente, en su distribución. Esta es la huella de carbono que genera, el conjunto es la huella de carbono que genera un ente inorgánico como un automóvil. ¿Y qué pasa con un ente orgánico, tipo esta manzana que estamos viendo? También tiene emisiones directas y emisiones indirectas. Veamos las directas. Bueno, el cultivo y la recolección genera, digamos, eso tiene que transportarse a una zona en donde va a ser seleccionado y envasado, y también luego el almacenamiento y la distribución. En todas estas tres fases estamos usando energía, agua, insumos, materia orgánica, inorgánica, etcétera, ¿no? Para poder producir la manzana tipo exportación. Y en las emisiones indirectas, bueno, es el consumo de energía y los proveedores de materia prima y una serie de insumos, ¿ves? Tanto en entes orgánicos o inorgánicos tenemos tácitamente implícito una huella de carbono. Ventajas de conocer la huella de carbono: la capacidad de decisión. Podemos comparar productos o procesos y saber cuáles contribuyen más al calentamiento global. Conocer te permite reducir esa huella de carbono. Claro, reducir la huella de carbono implica mayores niveles de eficiencia de los recursos, mejorando los costos energéticos y la gestión de los recursos, e implementar sistemas de gestión ambiental que permitan que nuestro desarrollo sea sostenible. Si tú tienes mayor información, tomas mejores decisiones, ¿no es cierto? Conocer permite también compensarla, ¿no? Y a propósito de esto último que menciono, quiero mencionar que en los estudios de impacto ambiental de nuestro país existe, en esos estudios existe una parte que se desarrolla que se llama Plan de Compensación Económica, ¿no? Plan de Compensación Ambiental Económica. ¿Qué sucede? Que probablemente un proyecto que al final de la evaluación del plan de manejo, del plan de contingencia, de la evaluación de impacto ambiental, se ha concluido que sí le va a afectar en alguna medida a una zona, a un emplazamiento. Bueno, y si esta afectación no es desmedida, puede el gobierno hacer que se pueda hacer una compensación ambiental en otro lugar de similares características. Yo te voy a mencionar algo que creo que no es una infidencia porque en ese momento ya es de conocimiento público. Tú sabes que el aeropuerto Jorge Chávez va a tener una segunda etapa, ¿verdad? Va a haber otro aeropuerto, o sea, digamos, se va a desarrollar otra pista, otro aeropuerto detrás, ¿no? Hacia la zona de mar, detrás del aeropuerto existente, Jorge Chávez. Este va a ser la instalación antigua, la otra va a ser mucho más moderna y ambas van a funcionar, pero va a acrecentar más, digamos, la afluencia, va a ser mucho más desarrollada, va a ser como un centro comercial muy importante, muy interesante. Pero ¿qué resulta? Que en el área que está a la espalda del aeropuerto Jorge Chávez, ya casi llegando al mar, hay una zona urbana de asentamientos humanos, pero entre el asentamiento humano y el aeropuerto Jorge Chávez actual, existen unos terrenos baldíos, unos terrenos que por años han sido del aeropuerto, pero que nunca se han dado uso, y antiguamente eran plantaciones. ¿Por qué? Porque la napa freática estaba bien alta, ¿no? Y entonces habían plantaciones y había gente que vivía ahí en la época de, ¿qué te digo?, de los años 1900, ¿no?
reciencito, 1900 a 1910, que tenía pues haciendas ahí, habían chacras. Y resulta que ellos lo que hicieron fue ganarle terreno al mar, ¿no? Y entonces la napa freática afloraba y había ojos de agua, y entonces ellos ponían residuos sólidos ahí y la compactaban, y bueno, podían utilizarla como para sembrar. Pero también, digamos, hay una zona urbana ya muy cerca al mar y la zona del aeropuerto, entre estas dos instalaciones se encuentra este terreno y resulta que se formaron lagunas, pues. Hay una lagunita ahí de muy buena cantidad de hectáreas y prácticamente la van a volar. Para poder construir el otro aeropuerto la tienen que secar, ¿no? Y esto va a generar un impacto ambiental. Hay impacto ambiental por varias cosas, un tema social también, porque si hubiera un tsunami, esa gente que está apostada casi a la orilla no tendría por dónde salir, porque eso va a ser cerrado completamente. Entonces, bueno, ya el tema social fue liberado, porque ya hay una forma, hay todo un protocolo que se va a cumplir, y ya ese tema social no hay ningún problema. Pero el tema ambiental, al volarse esa laguna, lo que le está pidiendo el gobierno, lo que le ha pedido, porque ya el estudio de impacto ambiental se aprobó, lo que le ha pedido al aeropuerto es que haga una compensación ecológica. ¿Qué significa? No es que van a pagar dinero a nadie, lo que van a hacer es, hay una zona de ventanilla muy similar, ¿no? Muy similar, ecológicamente muy similar a esta zona donde está el aeropuerto, y van a mejorar las lagunas que hay ahí, ¿no? Van a incluso hacer una laguna artificial donde que todos los sistemas ecológicos, es decir, las aves que se apostaban en esos humedales, puedan migrar hacia esas zonas, ¿no? Y hay toda una tecnología, hay todo un manejo que hacen los biólogos, los ornitólogos, que permiten este desplazamiento. Pues es que hay muchas aves, ¿no? Muchas aves en la zona y van a tener que trasladarse. Ellos ya tienen un tema ahí que manejan los especialistas que pueden hacer y lograr estas cosas. Esos son los temas de compensación que ahora los estudios ambientales ya aprecian, porque antes no lo hacían. Yo he hecho estudios de impacto ambiental y los he aprobado con el ministerio, en donde no me hablaban, no me pedían compensación, pero ahora sí piden eso. Y eso me parece muy bien, porque en la sierra, por ejemplo, hay minería, pequeña minería, que sí está afectando lagunas enteras, y también mediana minería, y ahora ya el SENASA, el Ministerio del Ambiente, se está poniendo más rigurosa en lo que pide para poder demostrar que no se va a contaminar. Antes no se hablaba de modelos de efluente, modelo de agua, modelo de aire, no se hablaba. Pero recientemente, en los últimos años, ya están pidiendo modelos por ejemplo, hidrogeológicos, para saber cómo va a viajar el contaminante, o la pluma del efluente, cómo va a viajar a nivel del subsuelo, o en el río, por ejemplo, considerando factores físicos de velocidad de río, de anchura de río, una serie de variables, ¿no? Pero esto es, digamos, una forma de contrarrestar la contaminación que puede producir la actividad antrópica. El ANA, la Autoridad Nacional del Agua, donde trabajan muchos químicos y biólogos, hace también proyectos de verificación, monitorea, tiene redes de monitoreo en todo el país, para poder verificar la contaminación, la tendencia de la contaminación ambiental en los ríos de nuestras regiones. Después también el INGEMET es vigilante de la contaminación de suelos, ¿no? Por drenaje ácido de mina. Después tenemos a la OEFA, que también es la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que también está alerta, porque ellos monitorean a todas las empresas mineras, industriales, petroleras, a todas, de transporte. Es más, digamos, incluso eléctricas, las hidroeléctricas, todas están monitoreadas por la OEFA, ¿no?
Y también tiene sus redes, ¿no? Unas redes de monitoreo de aire, de ruido, de agua, de sedimentos, ¿no? Lo cual me parece muy bien, excelente fiscalización a las empresas, ¿no? Muy bien, eso quería comentarles respecto de esto de compensación. La huella de carbono y el comercio. A ver, vamos a acercarnos un poquito aquí. América Latina y el Caribe ya están sufriendo los efectos del calentamiento global. Producir un bien exportado, consumirlo y gestionar o no sus residuos genera emisiones de gases de efecto invernadero. GEI, gases de efecto invernadero, que son medidas a través de la llamada huella de carbono. La reducción de esta huella puede ser una oportunidad para hacer más competitivas las exportaciones de la región, especialmente las de los alimentos, ¿no? Que ahora llevan como una especie de símbolo, ¿no? Cuando son respetuosas del medio ambiente. La huella de carbono o cantidad de carbono incrustado en un producto depende en gran medida de los métodos de producción y del procesamiento utilizados a lo largo de la cadena de suministro. En el caso del transporte internacional, la vía marítima es la más eficiente, ya que emite la menor cantidad de CO2 por tonelada o kilómetro o milla, ¿no? En América Latina y el Caribe, las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de las siguientes fuentes. Mira, a ver, ¿cuáles son las fuentes más importantes de aquí? El uso y cambio de uso de tierra, ¿no? Eso. La agricultura, la electricidad, el transporte. Esas son las actividades que proveen más gases de efecto invernadero. Un mismo producto, como el café, por ejemplo, puede tener diferentes huellas de carbono, dependiendo de dónde y cómo se cultiva, de los métodos de procesamiento, embalaje y transporte, así como de las distintas formas en que se consume y las tecnologías asociadas. Ahí quiero acotar, por ejemplo, siempre hemos escuchado el tema del café de Chanchamayo, ¿no? Que es más natural, que es más ecológico. Bueno, se refiere justamente a su huella de carbono, ¿no? A su huella de carbono, que ellos son digamos, ambientalistas, piensan mucho en el tema ambiental y cuidan mucho ese producto, ¿no? Por eso es que son tan cotizados en el extranjero. Ciclo de medición de la huella de carbono. Se puede medir, vamos a ver este ciclo, cómo se vislumbra. Bueno, lo primero es enterarnos qué cosa es la huella de carbono, cómo se calcula, ¿no? Bueno, luego experimentar, recopilar información, cómo está la situación de nuestro emplazamiento, de nuestra actividad. Podemos analizar los datos, sistematizarlos, sistematizar toda la información existente, compararlo con límites, ¿no? Con límites de inventario de emisiones, etc. Límites nacionales o internacionales. Luego, identificar y clasificar las fuentes de emisión, si son fuentes fijas, fuentes móviles, reducir estas fuentes, capturar esa fuente y mejorar su funcionalidad, ¿no? Bueno, con toda esta data se calcula finalmente la huella de carbono y se presentan los resultados. Se identifican las fuentes con mayores emisiones de gas de efecto invernadero y se genera o se establece un plan de monitoreo. Se diseña un plan de monitoreo representativo, homogéneo, que pueda representar eficientemente la problemática ambiental que se está suscitando, ¿no? Bueno, se hace el inventario correspondiente, ¿no? Y se toman acciones de ahorro de energía, ahorro de recursos. Finalmente, se elimina o se neutralizan estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y conociendo todo esto, se puede incluso hacer, digamos, un equilibrio, lograr un equilibrio, hacer políticas ambientales realistas que permita que las tecnologías existentes en el país puedan llegar a neutralizar las emisiones. Bien, todo esto que hemos visto, si no lo tomamos en consideración, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros países, nuestras regiones, vamos a generar contaminación ambiental que se origina precisamente
En el consumismo del ser humano. Ahí se genera. Nosotros como individuos consumimos bienes y servicios que la industria produce, y la producción de estos bienes y servicios genera pues contaminación ambiental. Lamentablemente es así, hasta que no tomemos conciencia de esa variable que debe estar tácitamente en nuestras vidas. Ambos, los individuos que demandamos bienes y servicios como la industria que los ofrece, somos responsables de la contaminación ambiental. Y es por eso que es una responsabilidad compartida. Y el impacto al medio ambiente es directamente proporcional al uso y consumo de bienes y servicios. La industria tiene la responsabilidad de producir bienes y ofertar servicios de una manera eficiente y responsable, utilizando métodos de producción amigables con el medio ambiente. Y en este punto quiero recalcar, para que se utilicen métodos de producción amigables con el medio ambiente, ahí tenemos que intervenir los profesionales, los ingenieros ambientales, los ingenieros químicos, los químicos puros, los biólogos. Este accionar es multidisciplinario y todos tienen que estar comprometidos en esa misión. Como individuos debemos ser conscientes de nuestros hábitos de consumo y actuar en consecuencia para afectar cada vez menos el medio ambiente. El gobierno, a través de las instituciones, tiene la responsabilidad de impulsar el desarrollo sustentable, desarrollo que cubra nuestras necesidades de presente sin comprometer a las futuras generaciones. ¿Okay? Muy bien. Voy a dejar de compartir, entonces ahora voy a dejar de compartir. Bien, nos hemos pasado un poquito del tiempo, ¿no? Y voy a solicitarles a todos que en archivo de esta segunda sesión también hay 2 videos adicionales. Esos videos adicionales son acerca de la contaminación en el mundo, claro, el consumismo. Uno es del consumismo y otro es acerca de los organismos, porque gracias a Dios existen organismos gubernamentales y no gubernamentales que son activistas, ¿no? Que cuidan el medio ambiente, y lo que hacen ellos es concientizar, y lo que hacen ellos es, digamos, hacer acciones para disminuir o hacer retroceder la contaminación ambiental en todos los aspectos, ¿no? Cuando agredimos al medio ambiente por los contaminantes propiamente dichos, o si consumimos y la biodiversidad se está afectando. Quiero que vean estos 2 videos y particularmente, y luego van a ustedes a la próxima semana a resolver un cuestionario que yo les voy a poner. Por eso les solicito que los vean, ¿ok? Esa va a ser la tarea de esta semana, ver esos 2 videos que nos quedaron por ver y discutirlos, para que la próxima semana puedan resolver un cuestionario. ¿Tienen en este momento alguna pregunta que hacer antes de culminar la clase? ¿Alguna consulta, chicos? Sí, profesora, yo tengo una consulta. Dime. Hoy día no pudimos participar todos. La próxima semana que van a participar los que no pudieron participar, ¿verdad? Así es, así es. De preferencia, sí, por favor. De preferencia, los que no han participado pueden participar, pero con la pregunta que, digamos, que se hizo en un video, en el video, sea acerca de un desastre ambiental, ¿no? Para compartir ese análisis de algún desastre ambiental en Latinoamérica o a nivel mundial, ¿ok? Que no haya precisamente estado descrito en el video. Ese es el trabajo de presentación. Pero además ustedes van a, la próxima semana, a pasar una pruebita cuestionario. Básicamente lo voy a hacer a través del Forms. Y en referencia a estos 2 videos que estoy dejando como tarea para que los vean. ¿Ok? Ya, profesora. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? Si no, entonces vamos a terminar ahí la sesión. Nos hemos pasado unos minutitos. Bien, entonces creo que ahí nos vamos a quedar. Voy a detener la grabación.